También es cierto que en Córdoba, por ejemplo, que es lo que está ahora así sobre el tapete, la gente aporta más de lo que aporta un trabajador a la caja del Estado Nacional, ¿no? Sí, bueno, por eso hay provincias que decidieron no sumarse al Sistema Nacional de Seguridad Social y mantener el propio. En el año 99 se hacía evidente el déficit de la Caja Previsional de Córdoba y se firmó un acuerdo entre Córdoba y el Gobierno Nacional para que el déficit de la Caja, solamente el déficit de la Caja de Córdoba, sea cubierto con recursos presupuestarios nacionales. Esto fue así hasta el 2008, donde se vuelve al sistema de reparto, se elimina el sistema de capitalización. Entonces, la justificación del 15% de la coparticipación se diluyó de la mano de la eliminación de las AFJP, porque los recursos del sistema previsional volvieron al ANSES. Y la ANSES volvió a ser superavitaria, desde el punto de vista del flujo y del punto de vista del stock, porque todo lo que estaba en las cajas de capitalización individual de cada uno de los jubilados fue a lo que se llama el fondo de garantías solidarias, digamos, ese fondo de las jubilaciones con la cual el gobierno hace obra pública, reparte computadora, etc. Y ya no hay ninguna justificación para que las provincias sigan cediendo ese 15%. Y cuando las provincias ven que tienen problemas fiscales, cuando las provincias observan que ese 15% que ceden al gobierno nacional representa unos 50.000 millones de pesos y que el déficit de las provincias para este año es 30.000, la ecuación y lo que surge de esa suma y resta es muy evidente. Devuélvanme el 15% y yo paso a ser superavitaria. Y ahí ya el gobierno nacional no va a poder decir que las provincias gestionan mal, porque las provincias son superavitarias con ese 15% de O sea, hoy Córdoba con ese 15% no tendría el problema que tiene. Por supuesto que no. Por eso es lo que está planteando. O me pagan el déficit o me devuelven el 15%. Y tiene una lógica absoluta eso, digo, porque la justificación para que el gobierno nacional sostenga ese 15% de copa desapareció en el 2008 con la eliminación de las AFJP. Convengamos en que también todos estos gobernadores que hoy están reclamando, durante muchos años fueron aliados de este gobierno, ¿no? Sí, ese es un problema. Inclusive en las últimas elecciones, con la boleta, digo... es como que se han despertado un poco tarde en algún caso. Yo creo que ¿no? sí, yo creo que es un buen punto ese. Yo creo que sí, que ha habido alguna connivencia de muchos dirigentes del interior del país en este deterioro del federalismo. Yo mismo me encargué de hablar con muchos gobernadores en el año 2008 cuando se discutía la ley de la eliminación de las AFJP, porque entendía que esa era la oportunidad para reclamar el 15% en la discusión de la ley, no después. No lo hicieron, dejaron pasar esa oportunidad. Y bueno, hoy las consecuencias se ven con mucha claridad. Y la otra justificación del gobierno nacional respecto a que Córdoba y otras provincias no cumplen con lo acordado en términos de acomodar la situación de sus jubilados con los jubilados nacionales, tampoco es muy sólida. Porque básicamente eso se basa en tres pilares. La edad jubilatoria, los años de aporte y los ingresos de los jubilados. ¿Y Córdoba qué dice? Yo no cumplo en el tema de los ingresos de los jubilados, cumplo en la edad jubilatoria y cumplo en los años de aporte. Y no cumplo en los ingresos porque yo quiero defender el 82% móvil. Digo, no cumplo porque en realidad la que no cumple es la Nación. Si la Nación cumpliera con el 82% móvil, yo estaría en línea con las pautas marcadas desde el gobierno nacional. Y tampoco eso es muy lógico, ese tema de poner énfasis, como pusieron el ministro de Economía de la Nación y el titular del ANSES respecto a esa falta de cumplimiento. No es muy lógico, porque tampoco la Nación cumple. Cuando la Nación absorbe 2,5 millones de jubilados prácticamente sin haber aportado nunca, de alguna manera también está violando esos preceptos aparentemente tan rigurosos. Y lo que hizo con eso fue achicar, bajar la pirámide, ¿no? Para la pirámide, digo, el promedio de lo que cobran los jubilados en la Argentina son 2.200 pesos. Digamos, es muy difícil, si un gobernante tiene algún criterio de equidad social y alguna sensibilidad social, mantener eso como un precepto religioso. Digo, a mí me parece bien que haya gobernadores que discutan que el promedio de las jubilaciones en la Argentina tiene que ser 2.200 pesos. Me parece sano y me parece muy razonable. Y me parece muy lógico que eso sea lo que el gobierno nacional
toma como excusa para no pagar lo que les corresponde, que en este caso es cubrir el déficit de las cajas previsionales de las provincias. Y el otro argumento de Córdoba también es lógico. El gobierno nacional es muy riguroso para ver qué no cumple Córdoba del acuerdo, pero para otras provincias es mucho más laxo, digamos. Hay muchas provincias a las cuales se le han transferido recursos por esta misma vía que no han cumplido, que han cumplido menos que Córdoba, si se quiere. Ahora, Frigerio, es impensable, porque además sería políticamente incorrecto e inconveniente para De la Sota que Córdoba reacomode hacia abajo las jubilaciones. Pero también no se entiende por qué el gobierno nacional no comete un acto políticamente correcto, conveniente, sobre todo cuando está a pocos meses de una elección crucial en la cual se va a decidir si la presidenta tiene reelección o no, aumentando las jubilaciones y empezando a cumplir con los fallos de la Corte. ¿Es que realmente no hay caja? Por supuesto, este gobierno sufre los males del populismo. Digo por los $650 de la tonelada de soja y, sí, pero y los commodities, y las reservas. La soja y la recuperación de Brasil son el pulmotor artificial de este modelo que le dan una sobrevida. ¿Por qué artificial? Porque este es un modelo que necesita de la fe para sobrevivir, de prenderle una vela a Dilma Rousseff, una vela a la soja, una vela al clima. Tiene que llover acá, tiene que haber sequía en los Estados Unidos para que esto tenga sobrevida, para que esto funcione. Pero que esto tenga sobrevida no implica que la caja se vuelva a fortalecer desde el punto de vista fiscal. Una cosa es que el modelo no explote. Y que el modelo... digo porque muchos colegas suyos dicen que lo peor ya pasó, ¿no? Que el segundo trimestre, digamos, del año era el más delicado. Porque el mundo empieza a jugar... Jugaba bien, ahora empieza a jugar un poco mejor, de la mano básicamente de la recuperación de Brasil, que para la Argentina es tan importante. Pero ¿eso qué implica? Que la Argentina crezca un punto más en su producto, 1,5 puntos. Digamos, estamos discutiendo cosas que no alcanzan a cambiarle la vida a la gente. Eso la gente no lo va a percibir en su vida diaria. El hecho de que haya más soja y más divisas y que haya menos necesidad de pagar deuda externa, para la gente es un dato casi intrascendente, no lo van a sentir. Y para el gobierno en términos de caja tampoco lo sienten mucho, porque el gobierno se volvió adicto a la soja y a Brasil. Es decir, necesita dosis crecientes de soja y de Brasil para no caer en síndrome de abstinencia. Y eso tiene un límite también. La soja no va a valer $800 la tonelada del año que viene. Es más, probablemente valga menos que este año. Entonces los problemas de caja están, y están para quedarse. Y por eso el gobierno nacional tiene esta actitud de ajuste. En la Argentina se está viendo un ajuste, sobre todo en las provincias. Cuando la nación deja librada su suerte a las provincias en un esquema de tanta concentración de recursos en la órbita nacional, lo que hace es provocar un ajuste de hecho que se está dando en las provincias. Lo cual es... Ahora, según las encuestas que se hicieron en su momento cuando hizo esto con la provincia de Buenos Aires, insisto, según algunas encuestas que inclusive manejó el propio gobierno, no le fue bien, porque la gente más que echarle la culpa a Scioli le echaba la culpa a la presidenta, ¿no? Yo creo de sus pesares en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la gente se empieza a dar cuenta de esta situación, empieza a entender que el gobierno lo que hace es, en casi todos los casos, intentar deslindar responsabilidades, y es poco serio, poco creíble que un gobierno que concentró tanto poder hoy pretenda desligarse de las responsabilidades que tiene este deterioro del modelo. Y la gente creo que de alguna manera percibe esta situación. Yo creo que el gobierno nacional está teniendo muchos problemas de caja, sabe que la forma en la cual corrige estos problemas de caja, que es básicamente con la maquinita del Banco Central, no es gratis, tiene consecuencias negativas por el lado de la inflación. Genera una demanda que genera inflación, a su vez. Claro, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, sabe que no puede hacer cualquier cosa desde el punto de vista del gasto, y entonces intenta que el ajuste se haga desde los gobiernos subnacionales, desde las provincias. Y la gente, me parece, se da cuenta de esta maniobra. Frigerio, ¿cómo hay que interpretar desde la cabeza de un economista como usted el roce fuerte que hubo entre Techín, entre Paolo Roca y la presidenta? Y lo digo en este sentido, hay que acostumbrarse ya a que la manera de salir del cepo cambiario, de terminar con todas estas medidas
relacionadas con el tipo de cambio nos llevan a pensar que el único dólar que existe en la Argentina es el de 6,30. O sea, ya hemos devaluado, digo, porque lo de Roca fue muy contundente en cuanto al atraso y todo. Y si bien en un primer momento Debido le contestó, ayer nomás, digo, en una de las plantas de Techín hubo una suerte de reconciliación. Y Roca nunca dijo, ninguno de los grandes empresarios nunca dijeron, no, nosotros estamos bárbaros con un dólar de 4,60. Sí, yo creo que el cepo cambiario llegó para quedarse, que el gobierno no tiene forma de zafar de esta medida. Pero digo, el cepo cambiario podría desaparecer con un dólar de 6,50, de 6,30. Y por Dios, no soy devaluador, porque acá hemos dicho 20 veces que los que trabajan en relación de dependencia son los que sufren cuando sube el dólar, ¿no? No me queda claro que sea tan sencillo eso. Me parece que ya el nivel de incertidumbre, de desconfianza que tienen los agentes económicos, los ciudadanos, no es un problema de tipo de cambio. Es en parte un problema de tipo de cambio, pero ya la mala praxis del gobierno lo transformó en un tema social, me parece. Yo creo que la gente, los que pueden, que no son todos en la Argentina, lamentablemente son muy pocos, los que pueden ahorrar van a comprar dólares al precio que sea y van a tratar de salir. Es lo que está ocurriendo. De salir del peso. Entonces, yo creo que el cepo cambiario no lo van a poder sacar, aún en un año como el 2013, donde seguramente haya más dólares, por la cosecha de soja y también porque el gobierno tiene que pagar menos deuda externa el año que viene. Aún en un contexto mejor desde el punto de vista de la necesidad de dólares, yo me animo a decir que el cepo cambiario no lo van a aflojar. Y lo de Techín y la reacción del gobierno tiene que ver con esa concepción de que ellos son el Estado. ¿No? Y no de que son Está bien, pero gobierno. Techín pasó un mensaje, ¿no? Techín pasó un mensaje que en realidad todos los empresarios de la Argentina lo comparten. Desde el fondo de la historia, toda la vida. Que es que la Argentina perdió competitividad. Claro, un modelo que en sus orígenes, desde el 2003 al 2007, para decir el primer periodo, basó su crecimiento y la recuperación del empleo en el dólar caro, y hoy defiende a rajatabla el dólar barato, genera cierta confusión en el empresariado. Antes, el pilar del modelo era el dólar caro. Hoy, si uno pretende un dólar caro, como en este caso Techín, es prácticamente tildado de antipatria. Pero este mismo gobierno defendió el dólar caro durante casi 5 años. Exactamente. Y yo desde que tengo uso de razón y tengo unos cuantos años, recuerdo siempre que el empresariado argentino toda su vida dijo que la única manera de ser competitivo era con un dólar alto, cosa que no pasa en otros países. De manera que allí también hay que darle a veces de pronto la derecha al gobierno cuando la presidenta se quejó y en este sentido lo dijo, porque la verdad es que los empresarios argentinos parecería que si no tienen un dólar por las nubes no pueden hacer nada. Y esto en otros países, usted lo sabe mejor que yo, no es así. Eso es así. Esto no es así. La competitividad se busca de otra forma. Mi abuelo solía decir, el desarrollo no es una cualidad de las monedas, es decir, tiene que ver con muchas otras cosas la competitividad que el tipo de cambio. El abuelo del señor era Rogelio Frigerio, que fue uno de los grandes políticos de la historia argentina y también un gran especialista en economía. Antes de irnos, vamos a decir que, como siempre, hacemos aquí en Dominó, había invitado para esta mesa a gente del oficialismo, pero bueno, no han podido concurrir, de manera que por eso tuvimos la charla con Rogelio Frigerio. Muchísimas gracias. Gracias. Con ustedes nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Dominó y, como siempre, nos vemos en Metro. Chao.